Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Pueden oír bien? ¿Aumento volumen? Bien. Disculpen, ha pasado, seguramente alguien ha cambiado la contraseña de algo raro. Voy a revisar mis cuentas. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, comencemos entonces, jóvenes. Disculpen, voy a compartir la pantalla. Hoy vamos a terminar la segunda parte de hemograma. Y si nos alcanza tiempo, lipasa y amilasa. Bueno, entonces continuemos con la parte de serie blanca. Vamos a minimizar esto para que no me distraiga. Muy bien. ¿Todos ven? Sí, doctor. Sí, doctora. Gracias. Muy bien. Entonces, hablaremos ahora de la serie blanca. Hemos visto que había una serie roja, que eran todos los elementos formes de la sangre, que eran como eritrocitos, reticulocitos, ¿no? Eran glóbulos blancos, rojos jóvenes. La serie blanca se refiere a los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. A ver, los valores normales de la serie blanca, los leucocitos, es entre 6.000 a 10.000. Se dividen en granulocitos y en agranulocitos. Los granulocitos son neutrófilos, neutrófilos, monocitos, basófilos. Y los agranulocitos son los linfocitos y los monocitos. Ustedes tienen que aprender los valores normales de memoria. Los porcentajes también es importante, yo pregunto eso. Así que, en lo posible, apréndanse de memoria los valores por lo menos del hemograma. Solamente esto es un ejemplo para que ustedes vayan fijándose cómo es la estructura al microscopio. ¿Y por qué se llaman granulocitos y agranulocitos? Los granulocitos son basófilos, eosinófilos, neutrófilos, y se dicen granulocitos porque de acuerdo a todos sus conocimientos de histología, son estos que son multinucleados. Entonces, esta característica de estos glóbulos blancos son que tienen múltiples núcleos. El neutrófilo puede tener 3, tiene esa forma. El eosinófilo puede tener 2, tienen esa forma. Y los basófilos, pues se tiñen con colorantes básicos y están multilobulados, multinucleados. Pareciera que tuvieran muchos núcleos. Y los agranulocitos son aquellos que pareciera que solo tienen un solo núcleo. Tal es el caso de los linfocitos y los monocitos. Bueno, hablaremos de los neutrófilos. Los neutrófilos representan más o menos un rango entre 47 y 54% de las células. He mencionado hace rato otra cantidad, aprendan esa, es solamente una diapositiva. Hay muchas otras porcentajes, pero siempre están enmarcados entre ese rango. Los neutrófilos se forman en la médula ósea y se movilizan frente a la infección o inflamación. Entonces, una cantidad elevada de neutrófilos representa una neutrofilia y una cantidad disminuida es una neutropenia. La neutrofilia se puede encontrar en enfermedades como enfermedades infecciosas, sobre todo bacterianas. La neutropenia existe cuando hay alteración en la médula ósea.
También van a encontrar el término desviación a la izquierda y se debe sobre todo a esta imagen. ¿Dónde está la izquierda para ustedes? ¿Quién me puede decir? Como doutora, uma pergunta, por que seria uma desvio à esquerda? Por este dibujo. Ah, Fíjate, por el aumento de neutrófilos. para ustedes, ¿dónde está la izquierda? Por eso les digo. ¿Dónde están los neutrófilos? Los granulocitos. Bueno, tal vez no se ve, yo veo de esa forma, tal vez en su pantalla reflejen diferente, pero para mí está hacia la izquierda la imagen de los granulocitos, es decir, de los neutrófilos. Por eso se llama desviación a la izquierda. Se dice cuando hay un porcentaje de los granulares, de los elementos granulares, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, en más del 4%. Es decir, todos los elementos llamados granulocitos están incrementados en sus valores normales en un 4%. Y se da sobre todo en infecciones muy severas, sobre todo bacterianas. Entonces ya saben qué significa el término desviación a la izquierda. ¿Sí? En el hemograma. No, Entonces, doutora, eu não compreendi muito bem. ya, así es. El término desviación a la izquierda es utilizado por múltiples médicos internistas y se refiere al aumento en el porcentaje de los elementos denominados granulocitos, es decir, basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Lo que pasa es que esta diapositiva para ustedes debe verse al revés, por eso no están entendiendo. Se supone que estas tienen que estar a la izquierda porque de esta forma se van formando. Los de la derecha son estos, los agranulocitos, los linfocitos y monocitos. Entonces, cuando algún médico les diga, este paciente tiene una leucocitosis con desviación a la izquierda, se refiere a que los elementos denominados granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, están aumentados en más del 4%. Ahora sí. Sim, doutora, agora eu entendi. Obrigada. Ya. Sí, es que a veces pienso que de repente en su imagen no se ve muy bien, pero me refería a esto. Para mí esta es la izquierda. Y para mí esta parte es la derecha. Tal vez al revés se ve en su zoom. A eso me refería. Tal vez por eso se han confundido. Muy bien. Entonces puede haber neutrofilia y neutropenia. ¿Cuándo hay neutrofilia? Cuando el incremento de los valores normales están elevados por encima de 10,000. Puede ser en infecciones muy severas, tienen correlación con la gravedad de la infección y también en la inflamación, por ejemplo, quemadura, cirugía, estrés, enfermedades autoinmunes en fase aguda, crisis asmáticas, ahí están elevados los eosinófilos, hemorragias, uso de corticosteroides. Esas las reactivas, es decir, que están acompañadas con desviación a la izquierda. Estas son enfermedades, patologías muy severas. Algunos llaman leucocitosis reactiva y se refiere a que hay elevación de los elementos denominados granulocitos en más del 4%. Es como un sinónimo. Desviación a la izquierda o reactiva. También se puede ver y es menos frecuente en otras enfermedades y también por algunas otras, como por ejemplo la leucemia mielocítica crónica. Hay neutropenia cuando hay un descenso de los valores mencionados y puede ser leve, moderada, grave o existir agranulocitosis. Puede haber un aumento de las infecciones bacterianas.
Pueden ser adquiridas en infecciones agudas víricas, sobre todo, como la varicela, el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus, virus de la rubiola, hepatitis, uso de fármacos como benzodiazepinas, ranitidina, neonatal, autoinmune, aloinmune, congénitas. En el primer año de vida puede haber una neutropenia que es fisiológica y se compensa. También puede ser grave en lactantes, infecciones a repetición también. Cuando hay infecciones a repetición existe una neutropenia. En las úlceras bucales más cuando son autoinmunes, anomalías congénitas, y también cuando hay alteraciones en esta neutropenia y no creemos, tenemos que repetir el hemograma 2 a 4 semanas posteriores. Bueno, van a escuchar el término de que existen neutrófilos inmaduros. Hemos visto que había reticulocitos, ¿no? Que era la forma joven del eritrocito. En este caso hay formas jóvenes de los elementos blancos, que se llaman neutrófilos inmaduros. Estos se llaman, o pueden ser callados, o bandas, metamielocitos o mielocitos, dependiendo siempre de en qué etapa de formación esté el neutrófilo. El neutrófilo en banda o callado es un neutrófilo inmaduro, cuyo núcleo todavía no presenta lobulaciones. Tiene forma de S, U o J, y los bordes nucleares son lisos y paralelos entre sí, o con una pequeña escotadura. El metamielocito forma de un neutrófilo más inmaduro todavía, que es una banda cuyo núcleo presenta una escotadura en forma de haba o riñón. Y el mielocito es la más inmadura que existe, la forma más inmadura de neutrófilo, que es un metamielocito con un núcleo redondo u oval. Cada una de estas descripciones que he mencionado se ven en estas imágenes. Los linfocitos, primero tenemos que hablar que los linfocitos son los agranulocitos, ¿no es cierto? Estos agranulocitos, ya hemos mencionado que tenían solamente un núcleo. Puede existir linfocitosis fisiológica, es decir, linfocitosis, una cantidad exagerada de linfocitos que es fisiológica, que se presenta en niños entre 4 meses y 4 años. Hay que tener en cuenta eso cuando vemos un hemograma. También existe linfocitosis de tipo reactivo, es decir, estimulados, que son de mayor tamaño, con núcleo más voluminoso y citoplasma más basófilo. Por ejemplo, en la perdonen, es mi perro. Eso es lo que a eso me quiero referir. Son como la mononucleosis infecciosa, son linfocitos reactivos, es decir, estimulados. Y la linfocitosis es aquella en la que va a haber una exagerada cantidad de agranulocitos y puede deberse en la linfocitosis de tipo reactiva, en el citomegalovirus, en el coxsackievirus, en la toxoplasmosis, en la tosferina, moderada en la parotiditis, varicela, tuberculosis, también pese que es una enfermedad bacteriana, la tuberculosis, pero se comporta de esta forma, hace elevar los linfocitos. En la brucelosis también, que es una enfermedad bacteriana, fiebre tifoidea, paratiroidea, infecciones bacterianas subagudas y enfermedades autoinmunes. También existe la tirotoxicosis en la leucemia linfoblástica aguda o leucemia linfoide aguda y en los
en el linfoma no Hodgkin. La linfopenia se debe sobre todo a una disminución en los valores normales que puede ser congénita y adquirida por infecciones virales en el HIV cuando ya está en fase SIDA y también en el uso de fármacos. Normalmente, bueno, los antiguos médicos decían que cuando hay una cantidad elevada de neutrófilos, se debe sobre todo a una enfermedad de tipo bacteriana. Los agranulocitos, perdón, los granulocitos, sobre todo se elevan en infecciones bacterianas. Y los no granulares, es decir, agranulocitos, se elevaban sobre todo en infecciones víricas. Actualmente se sabe que ambos pueden, tanto enfermedades bacterianas o víricas, pueden hacer elevar los linfocitos. Pero si podemos mantener esa idea, nos va a ayudar a recordar fácilmente qué pasa en el hemograma. Muy bien. Y puede haber elevación de los monocitos, monocitosis, también denominada monocitosis, eosinofilia y basofilia. Las condiciones como disminución de los monocitos, eosinopenia o basofilopenia son tan escasas que casi no se menciona. Los monocitos pueden estar elevados por infecciones de gérmenes intracelulares como micobacterias, también en la leishmania, toxoplasma, listeria, etc. Convalescencia de infecciones bacterianas, eso es importante tener en cuenta, porque los pacientes internados que han tenido infecciones muy severas, posteriores a haber recibido una terapia adecuada, van a presentar monocitosis. También cuando han presentado neutropenia congénita grave, y es una especie de compensación, puede ser también el primer signo de recuperación de una neutropenia. Y también en la leucemia mieloide aguda, leucemia mielocítica crónica. En la eosinofilia puede presentarse en enfermedades alérgicas como asma, rinitis, dermatitis atópica, infecciones parasitarias, uso de medicamentos, vasculitis, como por ejemplo la enfermedad de Wegener u otras. También en la eosinofilia pulmonar y en el linfoma Hodgkin. La basofilia puede ser por hipersensibilidad a fármacos o alimentos, urticaria aguda, infecciones víricas y leucemia mieloide crónica. Y para que sus ojos un poco, bueno, recuerden lo que ven o han visto en histología, les muestro más o menos. Aquí vemos lo que hemos visto en la clase anterior, las pilas de monedas de los eritrocitos y los granulocitos. Ahora hablemos de las plaquetas o trombocitos. Las plaquetas, hemos visto ya la cantidad o número de las plaquetas cuando hemos estudiado coagulación, y dependiendo del número de alteración puede haber trombocitosis o trombocitopenia. ¿Cuánto era el valor normal de los trombocitos? ¿Quién me dice? O plaquetas. 150,000 a 350,000. Los trombocitos muchas veces disminuyen por variadas razones, sean estas por causas centrales o periféricas. En las causas centrales, es decir, propias de la médula ósea, se debe sobre todo a depresión medular, por un proceso infeccioso, por anemias y medicamentos. Y las causas periféricas, es decir, por causas no dependientes de la médula ósea, se debe sobre todo a destrucción de las plaquetas, por causas inmunológicas, hiperesplenismo, sepsis, síndrome de HELP o síndrome urémico hemolítico y en la hemodiálisis. En la sepsis
¿Cómo podrían explicar la destrucción de la plaqueta o la disminución de las plaquetas? ¿Quién me puede decir eso? Ya que ustedes tienen conocimientos amplios de fisiopato. Bueno, así ocurre. En la sepsis, y sobre todo en la coagulación intravascular diseminada, hay un montón de sustancias tóxicas. También llaman envenenamiento de la sangre por sustancias bacterianas que están corriendo por todo el cuerpo. Entonces van básicamente haciendo lesiones, microlesiones en toda la pared vascular, porque estos elementos tóxicos lesionan el endotelio. Y al lesionar, al realizar estas microlesiones, pues se expone colágeno. Y la primera en ir a tapar ese hueco expuesto de colágeno es la plaqueta. Y como eso ocurre, millones de plaquetas van a tapar los huecos. Y como se ha expuesto colágeno, se ha iniciado una cascada de coagulación. Imagínense, si una vez que nos hemos cortado, ha habido se ha desencadenado una coagulación. Imagínense ahora millones y millones de microlesiones en todos los vasos. Entonces, no es que no haya plaquetas, sino que ha habido coagulación, ha habido una respuesta primaria a la coagulación, las plaquetas se han activado, han tapado el hueco y lo han hecho por todos lados. Pero como cada vez que hay una activación de la cascada de coagulación, también existe fibrinólisis, esa sangre tiene que fluir, no puede quedar tapada. Entonces, se consumen los elementos de coagulación. Y dado un tiempo, en la sepsis, la sangre no coagula. Uno, porque no existe plaquetas, están todas tapando los huecos. Y segundo, porque se han consumido los factores de coagulación. Y esta es una plaqueta, para que vean, tan bonita. Parece un alien. Bien, jóvenes, con eso hemos acabado esta primera parte. Pero como nos sobra tiempo, vamos a continuar con lipasa y amilasa, que es un tema chiquitito. Ya está, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se puede ver bien? Disculpen mi perro, primera vez que ladra tanto. Debe haber un gato, me hace renegar mi perro. Bueno, hablaremos ahora de lipasa. La lipasa es una enzima hidrolasa, es decir, una enzima que es capaz de romper muchos enlaces de proteínas, que se disgrega frente a las grasas de los alimentos absorbidos. Destruye, cataliza el glicerol, el triglicerol a glicerol, es decir, una molécula grande de 3 gliceroles la convierte en simple y ácidos grasos más libres. Su función principal es la absorción de las grasas. No hay forma de que se pueda absorber grasa sin que exista la lipasa en el intestino. La lipasa es una enzima digestiva hidrolasa, principalmente en el páncreas. Su función es principalmente en el páncreas, tiene una función de deshacer la grasa de los alimentos en pequeñas moléculas para ser absorbidas. Además, en el páncreas, en la boca y en el estómago, hay en estos lugares que he mencionado esta enzima, lipasa, y sirve para facilitar la digestión. Las lipasas solo pueden ser activas en presencia de aceites y agua.
Los valores normales de la lipasa es entre 12 y 70 unidades litro. Muy bien. ¿Cuándo va a haber hiperlipasemia? ¿O qué importancia tiene? La tasa de elevación de la lipasa o hiperlipasemia es normalmente cuando es tratada de acuerdo a la causa. Es muy importante saber los valores normales porque para tratar problemas de tipo pancreático. Los niveles aumentados normalmente indican la existencia de alguna enfermedad digestiva porque solamente son activos a este nivel. ¿Qué importancia clínica tiene la lipasa? Es producida principalmente por el páncreas exócrino y en pequeñas cantidades en las glándulas salivales, mucosas gástricas y pulmonares. Entonces, sus niveles más altos se van a ver cuando hay obstrucción a la salida del conducto pancreático. Al escindir las uniones de los esteres de glicerol, ácidos grasos va a permitir la absorción grasa. La determinación de la lipasa es útil para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades como el páncreas y la pancreatitis aguda en la obstrucción del conducto pancreático. ¿Cuáles las causas de hiperlipasemia? La causa principal es la pancreatitis. En segundo nivel está los tumores del páncreas, en las enfermedades de estómago, infecciones e inflamaciones de la vesícula biliar y en la insuficiencia renal. Como hay hiperlipasemia, puede haber hipolipasemia. Cuando los valores normales son muy bajos, podría sugerir una incapacidad del páncreas para producir unas cantidades suficientes. La baja producción puede encontrarse en ciertas enfermedades como la fibrosis quística y básicamente es un marcador importante de esta enfermedad. Ahora hablaremos de la amilasa. Una breve introducción, digamos que la amilasa, existen varias amilasas. Es una enzima hidrolasa también y tiene como función catalizar la hidrólisis de los enlaces 1,4 de las unidades de la glucosa al digerir el glucógeno en almidón. Y almidón, perdón, para formar fragmentos de glucosa, es decir, fragmentos más chiquitos y glucosa libre. Se producen principalmente en las glándulas salivales, en las parótidas y en el páncreas. Así que cada vez que ustedes hablen de amilasa, no tienen que pensar solamente en el páncreas, sino pensar que también hay en las parótidas, en las glándulas parótidas. Tiene actividad enzimática con un pH de 7. ¿Y 7 qué es? ¿Ácido o alcalino? ¿Quién me puede decir? pH 7, doctora, es neutro. A ver, neutro sería 7,4. Es lo más neutro. Entonces, ligeramente ácido. Ligeramente ácido. Tiene cuando una de estas glándulas se inflama, como por ejemplo en la pancreatitis, aumenta la producción de amilasa y aparece en un nivel elevado en la sangre. Se llama amilasemia. El pH óptimo de la amilasa normalmente es ácido, de la salival, 6,9. Prácticamente todos los seres humanos disponen de amilasa en estos lugares. ¿Cuál es la importancia de la amilasa? Los niveles de la amilasa y la lipasa nos ayudan a diagnosticar la pancreatitis. Solitas pueden determinar elevación de otras causas. Por ejemplo, en la amilasa, si solita está elevada y no la lipasa, tenemos que pensar que probablemente se ha producido en otro lugar, en las glándulas salivales. Pero ambas, si están elevadas, lo más probable es que existe una enfermedad en el páncreas denominado pancreatitis. Cuando el páncreas se inflama, los niveles de lipasa y amilasa son elevados. El valor normal de la amilasa es entre 3 y 137 unidades litro. Un nivel alto de amilasa podría indicar la presencia de pancreatitis aguda, siempre y cuando está acompañada con la lipasa.
o una inflamación repentina del páncreas, o la obstrucción del páncreas, perdón, o un cáncer pancreático. Un nivel bajo de amilasa o nivel bajo de amilasa podría indicar una pancreatitis crónica con una lesión permanente, una enfermedad del hígado inespecífica o una fibrosis quística. De hecho, la amilasa y la lipasa hemos visto que no es específica para el diagnóstico de la pancreatitis. Las dos juntas pueden servir, pero para lo que sí sirve exactamente la amilasa y la lipasa es que cuando están disminuidas es un marcador inequívoco de la fibrosis quística. Eso sería todo, jóvenes. Espero que les haya servido. ¿Alguna pregunta? No, doctora. ¿Todo ha quedado claro? Sobre las Sí, doctora. diapositivas del mamograma, yo les pido, no puedo subir a la plataforma, voy a intentar comprimir por lo menos en 3 diferentes archivos, pero es que son muchos dibujitos, es decir, muchas imágenes y eso carga. Así que voy a intentar poner en un archivo comprimido por cumplir, pero por el grupo les voy a pasar. Ya, doctora, está bien. Ya. Igual la amilasa voy a colgar, es poquitito. ¿Alguien más me estaba preguntando algo? ¿No? Creo que no. Bien, jóvenes. No se olviden poner su asistencia en el módulo. Ya se... Doctora, pero la asistencia en el módulo, por ejemplo, la semana anterior, logré colocar mi asistencia, pero ahora fui a revisar y ya no consta la asistencia ni de la anterior ni otras. Veré entonces qué ha pasado, ¿sí? Sí, doctora. Ahorita estoy grabando. Voy a grabar esto más. Y yo creo que sin problema, porque aquí puedo ver quiénes han venido y quiénes no, ¿no es cierto? Los que no han venido no tienen asistencia. Listo, jóvenes, son 34 estudiantes, ¿ya? Así que los demás, 10 no tienen asistencia. Listo, jóvenes, muchas gracias, les agradezco. Un placer. Gracias, doctora. Doctora. Les vaya Gracias, bien. doctora. Chao. Luego, Hasta luego. Chao, chao, doctora.